la finca Buenos Aires, vereda Palenque, del municipio de Genesano, nos dedicamos a la producción de humus de lombriz, lombricompuesto, abono orgánico. Lo sacamos a partir de fuentes orgánicas. Nosotros utilizamos estiércoles básicamente, aunque también se puede utilizar desechos de la cocina, fuentes orgánicas como cáscaras de plátano, de banano, de papa, cítricos, pero para eso hay que hacer un proceso de precompostaje. Nosotros utilizamos acá fuentes orgánicas a partir de estiércoles de caballo y estiércol de vaca, la ruminasa, porque necesitamos manejar un proceso estándar. Las fuentes orgánicas, que son los estiércoles, llegan aquí a un silo de precompostaje. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se eleva temperatura, hay procesos de deshidratación, hay procesos de molida elevada de temperatura, en donde los microorganismos que vienen inmersos en estos materiales orgánicos hacen unos procesos de fermentación y de descomposición, que es lo que nosotros buscamos para que los cambios de pH que ya ocurran en ese proceso no afecten finalmente nuestro proceso en las camas de lombricultura. Y posteriormente lo pasamos a las camas de producción, en donde lleva un proceso de alimentación, unos procesos de aplicación de algunas otras fuentes que le permiten a la lombriz multiplicarse y le permiten de pronto obtener finalmente una producción estándar. Normalmente se utilizan dos tipos de variedades para el proceso de lombricompuesto. Está la lombriz californiana, roja californiana, y está la lombriz asiática. Nosotros utilizamos muchísimo la lombriz asiática por dos razones. Una, porque se multiplica muchísimo más que la californiana, y dos, porque trabaja muchísimo mejor que la californiana. Aunque no quiere decir que la californiana no sea eficiente, lo es, pero aquí optamos por la opción de la asiática, que nos ha dado muy buen resultado. Aquí tenemos la lombriz trabajando, la podemos ver, ¿sí? Que ya cómo va descomponiendo, va asimilando. Sí, es un poco más pequeña que la californiana, pero trabaja más y se multiplica muchísimo más. Lo tenemos ahí realmente en buen estado sanitario, porque eso es importante, tener la lombriz con buena salud, por decirlo de alguna manera. Ella le huye a la luz. La lombriz es geotrópica, ella va siempre hacia abajo. Y le huye a la luz la mata, realmente ella le huye a la luz, ella no es de luz sino de la oscuridad. Por eso es una de las razones por las cuales nosotros mantenemos estas camas con polisombra, para que le dé un poco más de oscuridad y evite evaporación de la humedad. Nosotros tenemos 20 camas de producción, cada una está aproximadamente de 10 metros de larga por unos 50 de ancho. Ahí tenemos aproximadamente unos 600, 700 kilogramos de lombriz sustrato en cada cama como semilla sustrato, para que arranque ese proceso de producción. Una vez nosotros terminamos nuestro proceso de precompostaje y arrancamos nuestro proceso de alimentación, pasamos a las camas este material que ya ha estado estabilizado en cuanto a pH, fermentación y en cuanto a condiciones de humedad. No se debe aplicar muy húmedo. Lo pasamos a las camas en donde la lombriz lo va asimilando poco a poco. Hacemos una dieta alimenticia cada mes, cada 25 días, según estén las condiciones de tiempo. En esos 25 días la lombriz va digiriendo, va degradando, y las excretas de la lombriz realmente es lo que nosotros llamamos el lombricompuesto, el humus de lombriz. Cada mes estamos llevando el proceso de alimentación, como les comentaba, tan es así que durante los 4 meses que dura ese proceso, son 4 o 5 procesos de alimentada en donde se repite exactamente el mismo proceso. En las camas ya realmente ocurren algunos cambios y se aplican algunos elementos, algunos compuestos que ya son propios de la empresa, para ayudar al proceso de fermentación, al proceso de descomposición y al proceso de multiplicación de la lombriz en las camas, porque ahí estamos obteniendo cualquier cantidad de pie de cría para la venta. Nosotros aquí tenemos una producción promedio de aproximadamente unas 8 toneladas, 10 toneladas mensuales. Nos encontramos en la cama número 9, una cama que ya ha sido cosechada, pero que está en su proceso nuevamente de producción, y está en la alimentación, en la tercera alimentada. Le falta una cuarta alimentada para ser cosechada.
Vemos pues que en la superficie la lombriz ya ahí tenemos alguna lombriz, lo podemos mirar, que está descomponiendo el material, ¿sí? Para producir finalmente el abono orgánico. Al cabo de los 4 o 5 meses, nosotros ya obtenemos nuestra cosecha, como lo vamos a ver más adelante. Se hace un trampeo, se hace una aplicación de ruminasa para que la lombriz suba, y mediante ese trampeo se extrae la lombriz, se pasa a la nueva cama y se extrae de la anterior el contenido, que está aproximadamente alrededor de 1,5 toneladas a 2 toneladas por cama. El rendimiento de la cama es más o menos de un 100% de material que uno le mete, de materia orgánica neta que se le mete a la cama, ella le está rendiendo, está mermando en un 50%. Es decir, si yo le meto, por decir algo, 3 toneladas de material fresco a la cama, ella me va a dar más o menos 1,5 toneladas, 1 tonelada 200, 300 kilos. Eso es muy relativo, pero digamos que la relación es que por cada 100 kilogramos que yo le meto a la cama me entrega unos 50 a 45 kilogramos de porcentaje de rendimiento. Sí, es más o menos del 100% le entrega a uno el 45-50% de rendimiento en materia neta. Entonces ahí en ese proceso aparecen dos variables, la variable de abono sólido y la variable de abono líquido. El abono sólido son las excretas, como les comentaba hace un momento, las excretas que salen absolutamente puras, y durante ese proceso, esos 25 días o el mes, hay unos procesos de riego semanales según sean las condiciones de temperatura. Entonces hay que mantener un cierto porcentaje de humedad para la cama y que la lombriz se encuentre en un proceso, en un determinado porcentaje de humedad para que ella pueda lubricar y pueda trabajar bien. De ese proceso de riego se produce un lixiviado, que es el famoso humus líquido o humus lombricompuesto, ¿sí? Que se utiliza muchísimo y que es de altísima eficiencia en los cultivos cuando se aplica de manera foliar o de manera edáfica, o sea, al suelo. Aquí tenemos una de las cajas de recolección del lixiviado, en donde vamos a notar el lixiviado que nos arroja la cama, que es el resultado de la aplicación de riego. Es agua, realmente, que la tomamos del reservorio que tenemos en la parte de arriba, que es agua lluvia, y lo tenemos aquí, un producto absolutamente puro y listo para utilizar. Le aplicamos, enriquecemos de pronto el producto con otras fuentes orgánicas. Aquí lo tenemos, con otras fuentes orgánicas para potenciar el nivel de fertilidad del lixiviado nuestro. Igual, si se quiere, se puede aplicar en foliar o se puede aplicar de manera edáfica al suelo. Cada cama tiene su drenaje y recolectamos un promedio de unos 20-25 litros semanales de lixiviado en cada cama. Es de notar que en nuestro proceso, nuestro producto, una vez esté empacado y embalado, no lleva absolutamente nada más que este lixiviado enriquecido con las fórmulas que potencian el nivel de fertilidad. Pues realmente lo que sigue ahí es un proceso de beneficio, de cosecha. Digamos, se hizo el trampeo finalmente, retiramos la lombriz, se pasó a la nueva cama en donde arranca un nuevo proceso, y el material que nos queda, como lo vamos a mirar, ya es realmente la materia orgánica pura que nos queda con un alto porcentaje de humedad, que la sacamos, la pasamos por una banda transportadora y la llevamos a un área de secado en donde está más o menos a unos 45 grados
40 grados de temperatura esa área de secado. ¿Para qué la metemos allá? La expandimos como una casaelda, por decirlo de alguna manera, en términos cafeteros o en términos de cacao, y en donde unos 4 o 5 días le estamos volteando cada mediodía para que ese calor, esa temperatura vaya llevando esa materia orgánica a un determinado porcentaje de humedad, normalmente de un 20 a 25%, porque debe ser en ese porcentaje para que no muy húmeda, por encima del 25%, para que no quede entrapada el producto, y no por debajo de 20, porque como sabemos estos materiales son colonias de millones de colonias de microorganismos que son las que trabajan en el suelo. Entonces, si nosotros la dejamos por debajo del 20%, ella no va a tener como el medio propicio de humedad para que pueda subsistir y se puede morir. Eso lo conseguimos en el área de secado. Una vez llevamos ese material al 20-25% de humedad, procedemos a molerlo, a llevarlo a una granulometría adecuada, muy pequeña, de unos 3-4 milímetros, 2-3 milímetros, y la cernimos para darle muchísima homogeneidad, y la empacamos y la cosemos, y luego la llevamos al área de almacenamiento para posteriormente llevarla a los mercados departamentales y nacionales, como lo estamos haciendo hasta el momento. Nosotros estamos dedicados a producir un humus de lombriz totalmente puro. Nuestro producto no es el más barato, tampoco es el más costoso, pero realmente sabemos que con la calidad que nosotros manejamos estamos llegando directamente al productor final para que mejore a conciencia sus suelos. Usted no se imagina la cantidad de beneficios que un abono orgánico o un lombricompuesto le aporta al suelo. Entre otras características y otros beneficios está el mejorar la textura, la estructura del suelo, el pH porque le aporta nutrientes, le mejora la retención de humedad porque ahora más adelante vamos a mirar, este material es esponjoso y cuando se moja se forma como una masa que retiene altísimos contenidos de humedad que se van liberando lentamente en el suelo. Mejora otras características, todas las características físico-químicas que pueda tener un suelo bueno, se los aporta el lombricompuesto. Realmente este material no es más que la capa vegetal, el manto boscoso que tenían nuestros suelos hace 50 años, ¿sí? Ustedes recordarán que nuestros padres sembraban fácilmente una planta, un cultivo de maíz, y lo único que hacían era abrir el huequito y esperar a cosechar, porque los suelos tenían esa capa gruesa que era el manto boscoso que contenía estos materiales que son la capa orgánica. Por eso se le llama capa orgánica acondicionador de suelos, porque acondiciona el suelo, ¿sí? Entonces, si nosotros no le devolvemos ese material orgánico a nuestros suelos, realmente lo que estamos haciendo es degradar el suelo continuamente hasta que seguramente, si continuamos en esta tónica, de aquí a unos 20-30 años nuestros suelos van a ser desérticos, en donde ya recuperarlos va a ser muy complicado. Lo que pasa es que la lombriz es un laboratorio maravilloso. La lombriz tiene 7 estómagos, ¿sí? Entonces pasa por el primer estómago, primer laboratorio, segundo, tercero, hasta el séptimo. Entonces el grado de depuración del material es absolutamente total, es puro. Ella entrega absolutamente todo el material puro porque la lombriz decanta toda esa impureza que puede venir inmersa en un material de estos. Por eso se recomienda que estos materiales orgánicos no sean aplicados en fresco cuando la gente lo aplica, por decir algo, por citar un ejemplo, la gallinaza. Es muy buen abono, pero siempre y cuando se le haga un proceso de precompostaje, ¿sí? Que es lo que la gente no hace. Ella toma la gallinaza, lo deja descomponer unos 8 días y se la aplica totalmente pura a los cultivos en donde van a tener finalmente problemas fitosanitarios porque
la gallinaza, entre otras fuentes, que estas también pueden ser algunas portadoras de problemas fitopatógenos como nematos, como salmonela, risoptonia, cualquiera de estos problemas sanitarios que lo que hacemos es contaminar nuestros suelos. ¿Por qué? Porque no hacemos un proceso de precompostaje en nuestros silos o en nuestras camas. La lombriz lo que hace es pasar esos materiales a través de sus 7 tractos digestivos y entrega un material absolutamente puro, decantado. Tan es así que nuestro material es absolutamente libre de problemas fitosanitarios, de nematodos, de salmonela, de fusarium, entre otras fuentes que son las que contaminan realmente los cultivos. Entonces se recomienda mucho aplicar estos acondicionadores de suelos o lombricompuestos para que esas características vuelvan al suelo. Ahora, eso no se hace en cuestión de, no lo vamos a hacer en cuestión de 8 días, ni 2 meses, ni 3 meses. Así como llevamos 30 años degradando nuestro suelo, nos vamos a gastar otros 20 o 30 años recuperando esos suelos. Pero si no lo hacemos, realmente vamos a acabar con el medio ambiente, en donde ya las condiciones para sembrar un cultivo en un suelo desértico va a ser muy complicado. Listo, pues estamos aquí en la cama número 20. Es una cama que ya está próxima a cosechar, una cama que nos puede arrojar una tonelada y media de material orgánico. Vamos a mirar cómo la lombriz está trabajando y está puesta ingiriendo el material orgánico para que pueda ser descompuesto. De ahí la importancia de mantener de pronto, evitar la quema de los bosques, ¿no? La quema de los suelos, porque cuando quemamos los suelos nosotros acabamos con la fauna y con flora benéfica, en este caso la fauna, que son los insectos que realmente trabajan y hacen todo el trabajo. La lombriz, así como vemos, ella construye túneles para aireación, y eso es lo que hace que el suelo tenga intercambio de oxígeno. Entonces aquí lo podemos mirar. Es un material pues que ya está listo para la cosecha. La próxima semana se va a cosechar este material para ser transportado pues al área de secado y de beneficio. Realmente ha sido un poquito difícil de pronto cambiar de lo químico a lo orgánico. Realmente el campesino es un poquito escéptico a eso, pero ya hay mucha gente que está entrando en ese proceso de concientización de que si no metemos productos orgánicos a los suelos para conservarlos, estamos realmente perdiendo la pelea pues contra el mejoramiento del medio ambiente. Además de que ya hay mucha conciencia en las personas y que saben que si no utilizan y no consumen de pronto frutas o productos orgánicos, vienen los problemas digestivos, los problemas cancerígenos, los problemas que ya se ha demostrado que con las trazas de agroquímicos, los excesos en las aplicaciones de agroquímicos dejan altísimos contenidos de trazas en las frutas y van a parar pues al organismo del ser humano, causando pues cánceres y cualquier cantidad de enfermedades. Las generaciones nuevas, los jóvenes, ya se han dado cuenta que comer una comida sana, tener por ejemplo una fruta sana, tener por ejemplo un maíz sano, les conlleva muchísimos beneficios para evitar problemas de enfermedades. Entonces ellos mismos se han encargado de ser como esos factores multiplicadores para que haya esa conciencia de que se utilice muchísimo material orgánico para la producción de cultivos y de frutas orgánicas, en este caso en esta región que es frutícola. Para las mismas pasturas, vuelve y juega. Por decir algo, hay ganaderías que aplican muchísimos químicos entonces al suelo, a las praderas. Entonces cuando se aplica demasiado, el suelo se satura, la carga química es muy alta en los contenidos foliares, el ganado consume esas altas cargas, la lleva a sus tractos digestivos, la procesa, y a pesar de que la procese, la carne queda con altísimos contenidos de pronto de agroquímicos, que son los que se están utilizando. Si utilizamos de pronto abonos orgánicos
orgánicos como mejoradores y como fertilizantes orgánicos para las pasturas, obtenemos mejoramiento de suelos, obtenemos mejoramiento en la fertilización, obtenemos mejores pasturas porque obtenemos suelos fertilizados en donde las pasturas se van a desarrollar muy bien con altos contenidos de proteína y el ganado va a obtener alimento de esas pasturas que contienen buenos contenidos proteicos, buenos contenidos alimenticios y va a ganar más peso en donde el ganadero va a ver reflejado sus ganancias en la pesa, en la plaza donde lleva sus animales. El mercado, el potencial es altísimo, realmente estamos entrando en el momento tal vez justo, en donde la gente tiene esa conciencia de que tenemos que virar al orgánico y dejar de pronto, no totalmente, pero sí de una manera transitoria lo químico. Los fertilizantes químicos tienen sus bondades, pero también tienen sus desventajas. Digamos, la planta no asume totalmente y no asimila totalmente los contenidos nutricionales que trae el abono químico. Unos los toma la planta, otros los fija el suelo, sobre todo suelos que son con contenidos de pH, con niveles de pH bajo, que son suelos ácidos. Hay altísimos contenidos de hierro y de aluminio que son los que hacen que se retengan el nitrógeno, el fósforo, el potasio, entre otros elementos, fijándose al suelo y la planta no los puede tomar. Entonces es cuando el agricultor dice: yo voy a aplicarle no un bulto sino dos, no dos sino tres, no tres sino cuatro, con el correr del tiempo, de agroquímicos, de fertilizantes químicos. Entonces lo que hace es suplir de momento algunos contenidos nutricionales de la planta, necesidades nutricionales, pero a la vez está contaminando con radicales o con unas sales que se forman en el suelo, y esas son las que van a contaminar finalmente nuestros suelos, lo que no ocurre con la aplicación de abonos orgánicos. Hay muchas personas que se preguntan y le preguntan a uno: bueno, ingeniero, ¿cómo son las condiciones para aplicar el abono orgánico y a qué cultivos o para qué cultivos está destinado el abono orgánico? El abono orgánico lo puede utilizar usted en en lo que se llama el reino vegetal. Llámelo usted de bosques, llámelo usted pasturas, llámelo usted de jardinería, llámelo frutales, llámelo de pronto arroz de riego, arroz secano, maíz, soya. En estos cultivos se comporta muy bien. Entonces lo puede utilizar en cacao, en café orgánico. Este es un abono universal, yo lo llamo como el abono universal, que se puede utilizar para cualquier tipo de fertilización de cualquier tipo de planta. Por eso le digo yo, en el reino vegetal usted puede utilizar ese abono. ¿Cuáles son las dosis de pronto que nosotros podríamos estar aplicando y manejando? Depende del cultivo y depende del estadio del cultivo. O sea, depende de la etapa. Si son, por ejemplo, almácigos, podemos estar hablando, por decir algo, de unos 400, 300 gramos por bolsita. Si ya están plántulas de pronto que ya han sido recién trasplantadas, podemos estar hablando por ahí de una librita, de 500 gramos. Y si ya son plantas que están establecidas ya en sitio definitivo, podemos estar hablando, dependiendo del estado de vegetativo del cultivo, podemos estar hablando entre los 2, 3, 4 kilogramos. Es una dosis que se le puede aplicar en corona, pues cuando estamos hablando de cultivos, por ejemplo, como cacao, como feijoa, ¿sí? Podemos hacer el plateo y estar aplicando de pronto unos 2, 3 kilogramos por planta en corona, si tenemos sitios planos, o si tenemos sitios en ladera, pues podemos estar aplicándolo en plateo, pero en media luna. En cuanto al líquido, de pronto podemos estar aplicando, digamos, normalmente por bomba de espalda unos 300, 400 mililitros o centímetros cúbicos de producto líquido para que lo pueda estar aplicando a la raíz del árbol. ¿Sí? Nosotros lo recomendamos mucho, aplicarlo a la raíz del árbol para efectos de que no se queme o no se manche el área foliar.